Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en ese universo tan vibrante y apasionante de la farándula turca, un cosmos que, seamos sinceros, nunca nos decepciona. Siempre está ahí sacudiéndonos con sus romances que parecen sacados de un cuento, sus polémicas que nos mantienen al borde del asiento y, por supuesto, esos momentos fugaces que, con la velocidad de la luz, se convierten en virales, acaparando la atención de millones. Y hablando de momentos virales, hoy tenemos sobre la mesa una historia que ha encendido todos los focos, ha desatado un torrente de especulaciones y ha llevado a los más curiosos a escudriñar cada milímetro, cada detalle. ¿Están listos para desentrañar el misterio detrás del gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir que ha provocado un auténtico terremoto online? Si por alguna razón mágica aún no se han unido a nuestra comunidad de exploradores del entretenimiento, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse con todas sus fuerzas y, no olviden, activen esa campanita para que ninguna de nuestras aventuras por los senderos del espectáculo se les escape. Prepárense porque vamos allá. Como muchos de ustedes, ávidos seguidores de las historias turcas, ya sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos pilares indiscutibles, dos de las estrellas más radiantes y queridas en el firmamento turco. Sus trayectorias profesionales están, de una forma casi mágica, entrelazadas, especialmente por el éxito estratosférico que alcanzaron juntos con la serie que marcó un antes y un después, Erkencikus. La química que irradiaban en pantalla era, sencillamente, arrolladora, palpable, y para la inmensa mayoría de sus fans, esa chispa de complicidad trascendió con creces la ficción. Durante un periodo prolongado, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos flotaron en el aire como perfumes exóticos. Y aunque jamás ofrecieron una confirmación oficial, la forma en que se desenvolvían públicamente, la conexión que demostraban, alimentaba sin cesar esas teorías. Siempre se les veía compartiendo momentos, intercambiando sonrisas cargadas de significado, y esa complicidad tan particular que a ojos del público, gritaba a los cuatro vientos, esto es más que una simple amistad. Pero la vida, esa maestra impredecible como bien sabemos, nunca se detiene y las cosas, inexorablemente, cambian. Las vidas de las figuras públicas a menudo toman rumbos inesperados, giros que ni ellos mismos anticipan. Can Yaman, con su carisma magnético y una popularidad internacional que no para de crecer, ha decidido emprender proyectos fuera de las fronteras de Turquía, consolidándose firmemente como una figura de alcance global. Demet, por su parte, también ha continuado iluminando la industria turca con su talento, participando en nuevos proyectos y fortaleciendo aún más su estatus como un ícono de estilo y una actriz de una versatilidad admirable. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de que sus caminos profesionales hayan tomado direcciones distintas, la sombra de Erkencikus y la inolvidable química que compartieron siempre ha permanecido imborrable en la memoria de sus seguidores, un recuerdo recurrente que alimenta la nostalgia y la ilusión. Y es precisamente en este punto cuando las cosas parecían haber seguido su curso natural, donde entra el giro inesperado que nos ha traído hasta aquí hoy. Recientemente, en un evento social o una aparición pública de relevancia, Can Yaman tuvo un gesto hacia Demet Özdemir que para muchos ha abierto la puerta a una infinidad de interpretaciones de posibles significados. No fue un saludo protocolario y distante, ni tampoco un intercambio trivial de palabras. Fue algo que, de forma casi instantánea, capturó la atención de las lentes de las cámaras y, por supuesto, de los ojos incansables y siempre vigilantes de las redes sociales. Un instante, un pequeño fragmento de tiempo, que se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. Vamos a desgranar con detalle qué fue exactamente lo que ocurrió, esa acción que ha puesto a todos a especular. Según los reportes que han circulado profusamente y los fragmentos de vídeo que se han difundido como la pólvora, Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron en un mismo evento. En lugar de un saludo distante, un mero reconocimiento superficial, Can Yaman decidió acercarse a Demet. Y fue en ese preciso momento, un instante que desató la locura online, cuando dedicó a Demet una mirada intensa, penetrante, que, según los testimonios de quienes la presenciaron y los análisis de los vídeos, fue acompañada por un gesto con la mano que muchísimos han interpretado como un guiño cómplice, una señal de reconocimiento profundo y significativo. Algunos testigos presenciales juran haber captado una ligera sonrisa, casi imperceptible pero cargada de complicidad, en el rostro de Can mientras mantenía esa mirada fija en Demet. La reacción en las redes sociales fue, como era de esperar, inmediata e imparable.
En cuestión de minutos Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas digitales se vieron inundadas por un aluvión de comentarios, hilos de discusión interminables y, por supuesto, miles y miles de teorías que intentaban dar sentido a lo sucedido. ¿Qué significaba realmente ese gesto? ¿Se trataba simplemente de un saludo amistoso entre viejos compañeros de trabajo y amigos que se guardan un profundo respeto mutuo? ¿O había algo más, un subtexto oculto, tras esa mirada y esa posible sonrisa que muchos aseguran haber visto? Para los fervientes seguidores que anhelaban una reconciliación, o para aquellos que siempre mantuvieron la convicción de que existía un romance entre ellos, este gesto se convirtió en la confirmación de sus esperanzas. Yo lo sabía, siempre habrá algo especial entre ellos, se nota a leguas que todavía se quieren, fueron algunos de los mensajes más recurrentes que inundaron las redes. Para este grupo de fans, esa mirada era la prueba irrefutable de que, a pesar del paso del tiempo y de sus vidas individuales que han tomado rumbos diferentes, la conexión especial que alguna vez existió o que ellos perciben, sigue latente, viva. Es la magia de la imaginación colectiva, esa capacidad que tenemos de tejer historias, alimentada por la química innegable que demostraron en pantalla y por la poderosa nostalgia de aquellos días en que Erkencikus los catapultó a la fama mundial, a un estrellato sin precedentes. Por otro lado, también existe un sector de la audiencia que prefiere mantener los pies firmemente plantados en la tierra. Estos argumentan con sensatez que Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales de la actuación, que compartieron un proyecto de gran éxito y que, como compañeros de profesión, es absolutamente normal que se saluden con cordialidad, respeto y quizás un toque de afecto por los buenos recuerdos compartidos. Desde esta perspectiva, el gesto podría interpretarse simplemente como una muestra de aprecio profesional y de la buena relación que han sabido conservar a lo largo de los años. Señalan con razón que no hay nada concluyente en ese breve instante y que las interpretaciones son, en gran medida, el reflejo de los deseos y las esperanzas de los fans, más que de una realidad tangible. Lo realmente fascinante de todo este revuelo es como un gesto aparentemente insignificante, una simple mirada cargada de intensidad, puede desencadenar tal nivel de debate, de análisis exhaustivo y de especulación sin límites. Esto nos demuestra de forma contundente el poder que ejercen las celebridades en la sociedad actual y la forma en que sus vidas, por mucho que intenten mantenerlas en un plano privado, están constantemente bajo el implacable escrutinio público. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir cuentan con una base de fans tan apasionada, tan leal y tan dedicada, que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se convierte automáticamente en noticia, en un tema de conversación obligado. Reflexionemos un momento sobre el contexto que rodea a esta situación. Erkencikus no fue simplemente una serie de televisión, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, un hito en la historia de la televisión turca. La historia de amor entre los personajes de Can Divit y Sanem Aygün conquistó corazones en todos los rincones del planeta, trascendiendo fronteras y culturas. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con una avalancha de memes creativos, fanficción envolventes y una infinidad de contenido generado por los fans que de alguna manera prolongó la vida y la popularidad de la serie mucho después de que se emitiera su último episodio. Can y Demet, gracias a esa mágica conexión, se convirtieron en la pareja soñada para muchísimos espectadores, y esa expectativa, esa ilusión, ha permanecido viva en el imaginario colectivo. En la actualidad, Can Yaman está viviendo un momento de proyección internacional sin precedentes. Su participación en producciones cinematográficas y televisivas italianas, así como su incursión en el competitivo mundo de la moda, lo han posicionado sin lugar a dudas como un galán global, un actor de talla internacional. Demet, por su parte, continúa siendo una de las actrices más cotizadas y solicitadas en Turquía, participando en proyectos que no solo demuestran su versatilidad como actriz, sino también su constante crecimiento artístico y su madurez profesional. A pesar de que sus trayectorias actuales y sus proyectos individuales las llevan por caminos diferentes, la conexión entre ellos, la memoria de su trabajo conjunto, sigue siendo un tema recurrente y de gran interés para el público. Así que, volviendo a ese gesto que ha generado tanto revuelo. ¿Fue simplemente una coincidencia fortuita, un momento de cortesía profesional? ¿O existe un subtexto más profundo, un mensaje oculto dirigido? ¿O a aquellos que saben leer entre líneas, que son capaces de interpretar las señales más sutiles? Las redes sociales se han convertido en un hervidero de análisis detallados. Se han compartido vídeos en cámara lenta, se han ampliado las imágenes hasta el extremo, se han buscado patrones en sus movimientos, en sus miradas.
Algunos incluso han recurrido a la lectura del lenguaje corporal para intentar descifrar la verdadera intención, el significado real, detrás de esa intensa mirada y esa enigmática sonrisa. La verdad, en su estado más puro y quizás decepcionante para algunos, es que nunca sabremos con certeza absoluta qué pasó por la mente de Can Yaman en ese preciso instante, en ese fugaz momento de conexión. Y quizás, justo ahí reside gran parte de lo que hace que esta historia sea tan cautivadora, tan intrigante. Nos permite a todos convertirnos en detectives amateurs, en analistas perspicaces y, por qué no admitirlo, en soñadores empedernidos. Es la oportunidad perfecta para revivir la dulce nostalgia de Erkenci-Kush, y al mismo tiempo, para imaginar posibles futuros, continuaciones de una historia que para muchos, aún no ha dicho su última palabra. Lo que sí es innegable, lo que no podemos pasar por alto, es el impacto masivo que este gesto ha tenido. Ha logrado devolver a Can Yaman y Demet Özdemir al centro de los titulares, ha reavivado con fuerza el debate sobre su relación pasada y, sobre todo, ha mantenido a sus miles de fans completamente enganchados a la expectativa, a la ilusión de un posible reencuentro. En la era de la información instantánea, de la viralidad desenfrenada, un pequeño detalle, un gesto aparentemente insignificante, tiene el poder de transformarse en un gran evento mediático, en una noticia que da la vuelta al mundo en cuestión de horas. Y es aquí donde reside la parte más interesante para nosotros, los que amamos el mundo del espectáculo y sus intrincadas dinámicas. Este tipo de situaciones nos ofrecen una visión privilegiada de la compleja relación que se establece entre las celebridades y su público. Los fans, de forma natural, invierten emocionalmente en las figuras públicas, tejiendo narrativas propias, creando deseos y alimentando esperanzas. Y cuando una celebridad realiza una acción que, de alguna manera, parece alinearse con esas expectativas, la euforia colectiva es inmediata e imparable. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo la conexión entre actores, la memoria imborrable de proyectos exitosos y la fértil imaginación de los fans pueden, en conjunto, crear un cóctel explosivo en las redes sociales. Es la prueba irrefutable de que, a pesar de que las vidas de las estrellas sigan su propio curso, el legado de sus personajes y la química que proyectaron en pantalla pueden seguir resonando en el corazón del público durante muchísimo tiempo, incluso años después de que la serie haya finalizado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este fascinante episodio? Si bien es cierto que la interpretación exacta del gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir queda, en última instancia, a la libre imaginación y al criterio de cada uno, lo que es indiscutible es que ha logrado con creces su cometido: captar la atención de millones y generar una conversación global. Ha servido para recordar a muchos la época dorada de Erkenci-Kush, y esa conexión especial y magnética que existía entre estos dos talentosos actores. Para algunos, este gesto es una señal clara de que el afecto y el respeto profesional mutuo perduran en el tiempo. Para otros, es la chispa que reaviva la esperanza de un romance que, aunque nunca fue oficialmente confirmado, fue fervientemente deseado por una legión de seguidores. Sea cual sea la verdad subyacente, este incidente nos demuestra, una vez más, el inmenso poder de las redes sociales para amplificar, distorsionar y transformar pequeños momentos en grandes noticias que conmocionan al mundo digital. ¿Y a ustedes, qué les pareció este gesto? ¿Creen que hay algo más allá de una simple cordialidad entre compañeros de profesión? Nos encantaría, de verdad, conocer su opinión, sus pensamientos más profundos. Déjenos sus comentarios abajo, compartan sus teorías más elaboradas, y cuéntenos qué les ha parecido esta historia que sin duda, ha dado la vuelta al ciberespacio. Ha sido un placer inmenso sumergirnos juntos en esta historia tan intrigante y llena de matices. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olviden, por favor, darle un gran y sonoro me gusta, y compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans incondicionales de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente amantes de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si por algún motivo se han quedado rezagados, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y formar parte activa de nuestra creciente comunidad de apasionados del entretenimiento. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hasta el mismísimo final. Ha sido un viaje increíble. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, donde exploraremos más historias cautivadoras y fascinantes del inabarcable mundo del entretenimiento. Hasta entonces y que tengan un día extraordinario.